Bienvenidos gente, espero que estéis muy bien porque os traigo una nueva build de inteligencia y fuerza enfocada al ataque congelante. Una combinación muy versátil donde vamos a poder combatir tanto a corta como a media distancia. Os lo explicaré para diferentes niveles para que así tengáis mejor referencia. Y además os indicaré varias opciones para crear esta increíble build, ya dependiendo de si vas más avanzado o menos. Ahora sí que sí, ¡vamos al lío! Primero, antes que nada, os explico un poco el funcionamiento de esta build, que como ya dije al principio, vamos a poder combatir tanto a media distancia gracias al ataque de la lanza helada, que hará un daño brutal y que usaremos como arma principal. Además, es muy rápida a la hora de lanzar una tras otra. La otra arma que vamos a usar es para otro tipo de enemigos que requieran de un combate más cercano, utilizando un arma que sea efectiva gracias a su ceniza, y donde vamos a añadir también el efecto congelante. El objetivo principal es congelar rápidamente a nuestro enemigo, ya que con ello vamos a conseguir un daño instantáneo, también le afectará a la recuperación de la resistencia y claro está, le va a reducir la negación de daño, por lo que podremos aprovechar para destrozarlo. Como principal estadística vamos a tener nuestra inteligencia y la fuerza. En segundo lugar, aumentaremos nuestro aguante, ya que nos hará falta tanto para el uso continuo de las habilidades, los bloqueos y para nuestra carga de equipamiento. Y en tercer lugar, tendremos el vigor y la mente. Este es un ejemplo de cómo invertir los puntos para nivel 100 y este para nivel 150. Ya simplemente es buscar la proporción para tu nivel. Hablemos ahora del equipamiento para esta build, comenzando por las armas. Vamos a usar la alabarda del caballero proscrito, con la ceniza lanza helada, la cual puedes conseguir al eliminar la caballería nocturna de esta localización durante la noche. Si me preguntáis por qué esta arma y no otra, es porque escala muy bien con esta ceniza con la afinidad de frío. La usaremos especialmente para atacar a media distancia, con su increíble habilidad que puede destrozar en segundos. Esta arma puedes conseguirla al derrotar a los caballeros desterrados, o bien lo que más te aconsejo es hacer la quest de Irina que te dejo en la descripción. Muy fácil de hacer, así conseguirás una con el nivel más 8. La segunda arma te doy a elegir dependiendo de tu carga. La primera es el martillo de piedra. La he escogido porque es fácil de conseguir y no pesa demasiado. Además, es de las armas que mejor escala si usas la ceniza garra de león con afinidad frío. Esta arma puedes conseguirla partiendo desde este lugar. La ceniza os la dejo en la descripción. La otra opción es el aplastagigante, con la misma ceniza y afinidad, porque también se combina con un buen escalado llegando a una acumulación de congelación de 153, además de una buena protección y que podrás conseguir en un cofre situado en una caravana de aquí. Por cierto, recuerda usarla a dos manos, para mayor efectividad. En el caso de que vayáis muy avanzado en el juego, tenéis otra opción que es el espadón regio con una brutal habilidad con magia de hielo. Esta la puedes conseguir tras realizar la quest de Rani y Blade. Como armadura, salvo la parte del casco, el resto utilizo la armadura de Blade, aunque podéis usar la que más os interese dependiendo de vuestra carga de equipamiento. En este caso lo hice como si tuviese un nivel de 150 y con una carga máxima que pueda soportarlo. En cuanto al casco, utilizo la máscara de piedra refulgente de Jaima, la cual aumenta la inteligencia y la fuerza a costa de un poco de PC. Esta la podrás encontrar al eliminar al enemigo que se encuentra en este lugar. Hablemos de los talismanes. La marca ulcerada de Radagon, que nos aumenta en 5 puntos el vigor, aguante, fuerza y destreza, y con ello aumenta la carga pesada, aunque aumenta también el daño recibido. Puedes conseguirla en un cadáver del fuerte Farot.
el blasón cariano con filigrana, para reducir el coste de PC de las habilidades. Puedes conseguirlo como compra al gigante herrero tras derrotar al mini jefe de esta cárcel y hablar con Iggy sobre Blade. El fragmento de Alexander, para aumentar la potencia de las habilidades. Puedes conseguirlo al completar la quest de Alexander que te dejo en la descripción. Y por último os lo dejo a vuestra elección, porque depende un poco de vuestra habilidad para no recibir tanto daño. Podéis usar el amuleto de escorpión mágico, pero este os baja también la negación, por lo que puedes recibir mucho daño en combinación con la marca ulcerada. Este puedes conseguirlo al continuar la quest de Celebi y entregarle un ámbar de luz, o bien si prefieres aumentar tu negación, te aconsejo el escudo grande con blasón de dragón, que podrás conseguir cerca del desaguadero del árbol hierático. En cuanto al vial o cataplasma, utilizo la lágrima rota del dote mágico, que puedes conseguir al eliminar al avatar de este árbol, y la lágrima de cristal verde hendida, para aumentar la velocidad de recuperación de resistencia, y que podrás conseguir al eliminar el avatar de este otro árbol. Por cierto, si quieres saber cómo conseguir la piedra de afilar para aplicar la afinidad de frío, te lo dejo a través del vídeo de la lanza helada en la descripción. Y ya con esto tendríamos una nueva variante avanzada y bastante destructiva. Puedes proponer otro tipo de build en los comentarios, como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!